Hay historias que no se inventan. Historias que la gente cuenta con la voz baja, porque todavía les tiembla el recuerdo. A veces empiezan con un olor extraño, con una casa que se siente pesada, con un cuerpo que se apaga sin razón, o con un grito que no debería existir. Son momentos que no se explican, pero se viven. Y quienes los han vivido saben que la brujería no es un juego, ni una leyenda, es algo que se mete en lo cotidiano y lo tuerce. Bienvenidos a Historias de Pasillo. Si estás escuchando esto, prepárate, porque estas historias no buscan asustar con monstruos, sino con algo peor. Algo de lo que no se puede escapar corriendo. El día de hoy te contaremos historias aterradoras ocurridas con brujería. Un compañero que tuve cuando trabajaba de electricista allá en Quepos me contó algo que todavía, al recordarlo, se me eriza la piel. Él salía con una muchacha a la que quería mucho, y aunque discutían seguido, siempre regresaban como si algo más fuerte que ellos los obligara a estar juntos. Lo raro era que ella, en cada discusión, le repetía con una seriedad incómoda: «Usted es mío, aunque no quiera». Él lo tomaba como una broma intensa, pero por dentro algo le hacía ruido. Un día se fue de vacaciones a Cartago, donde vivía su mamá. Pasó una semana entera con ella, comió bien, descansó y hasta recibió ropa nueva porque tenía meses sin verla. Antes de regresar a la costa, la doña le lavó los zapatos de trabajar porque, según dijo, tenían un olor extraño, no a sudor ni a humedad, sino algo extraño. Él no le hizo mucho caso. Al volver a la costa, la relación se empeoró y terminaron. Para su sorpresa, la muchacha llegó a su apartamento a pedirle que hablaran. Él insistió en que no, pero ella tenía esa forma de manipular las situaciones que terminaba quebrándolo. Conversaron, trataron de calmarse y, al final, terminaron reconciliándose una vez más. Pasaron un par de meses así, en esa montaña rusa rara de emociones, hasta que él tuvo otro descanso y volvió a visitar a la mamá. Apenas llegó, la señora torció la boca al ver los zapatos. Hijo, esta vara huele más feo que antes, y diferente. Esto no es normal». Él, ya intrigado, agarró los zapatos y les dio una olida. No supo describirlo. Dijo que era parecido a sábila seca mezclada con algo más, algo que no sabía de dónde podía salir. Cuando regresó a Quepos, volvió la rutina de peleas. Un día, la chica le pidió que la dejara quedarse en su casa y él, cansado de repetir lo mismo, le dijo que no. Decidió ir al apartamento de ella para terminar de una vez. Ahí empezó el verdadero problema: gritos, súplicas, lloriqueos, palabras saliendo desesperadas como si la vida se le estuviera desarmando. Pero esta vez él estaba decidido. En medio del caos, fue al baño para recoger ropa que había dejado ahí hacía semanas. Y por curiosidad, o destino, abrió el botiquín. No encontró nada fuera de lo común, excepto un frasquito pequeño, como los de gotas homeopáticas, sin etiqueta. Lo destapó. El olor era el mismo. Exactamente el mismo. Un frío le atravesó todo el cuerpo. Guardó el frasco sin hacer ruido. Luego abrió un cajón donde tenía ropa que había usado para dormir cuando se quedaba ahí. El aire le golpeó con ese mismo olor raro, insistente, como si lo siguiera. Fue entonces cuando entendió que la frase «usted es mío» no era metáfora, ni cariño torcido. Era algo literal. Y ella lo mantenía amarrado de una forma que él prefería no imaginar. Salió a la sala sin decir nada. Ella seguía llorando, pero él ya no la escuchaba. Lo único que hizo fue abrir la puerta y largarse sin volver la mirada. Dijo que esa noche no durmió. Ni la siguiente. Ni varias después. Los primeros días, según él, se sentía como si alguien le estuviera arrancando algo por dentro. No dolor, sino un vacío desesperante, como si la vida se hubiera apagado un poco. Llegó a creer que iba a colapsar. Tuvo que hacerse una limpia,
quemar ropa que ella le había regalado y deshacerse de todo lo que tenía relación con esa casa. Estuvo enfermo una semana completa, fiebre, cansancio, pesadillas y una sensación extraña de que algo lo observaba desde las esquinas. Y de un día para otro, todo se cortó. Se despertó y ya no la soñó, ya no la pensó, ya no sintió ese peso en el pecho. Ella lo llamó algunas veces, pero la voz ya no le provocó nada. Ni rabia, ni tristeza, ni cariño. Nada. Como si el hilo invisible que los unía se hubiera reventado por fin, o como si alguien más, algo más, lo hubiera soltado a la fuerza. Mis abuelos tenían un amigo de años, un señor tranquilo y generoso, dueño de una casa gigantesca en un barrio elegante de San José. La propiedad parecía salida de una película. Pasillos eternos, cuartos que se perdían entre sí, ventanales enormes y un silencio que pesaba incluso a plena luz del día. Durante un tiempo, él se la había alquilado a una mujer que insistía en comprársela. Cada vez que el dueño la rechazaba, la señora mostraba actitudes inquietantes. No eran insultos ni amenazas directas, pero sus gestos, sus silencios prolongados y esa manera de caminar por la casa como si ya fuera de ella terminaron incomodándolo. Decidió entonces ofrecerla en alquiler a mis abuelos, pues sabía que tenían familia grande. Aunque ellos ya poseían vivienda, estaban muy apretados de espacio y vieron la oportunidad de respirar un poco. Así que aceptaron mudarse. Desde el primer mes en aquella casa empezaron a ocurrir cosas torcidas, una detrás de otra. Un tío sufrió un accidente serio, mi abuela se quebró un hombro y un brazo en una caída extraña, mi abuelo terminó hospitalizado sin causa clara, a mi mamá la mordió un perro desconocido que apareció dentro de la casa y desapareció de un momento para otro. Y yo, que apenas tenía 7 años, soñaba cosas que aún recuerdo como si hubieran pasado ayer. Pesadillas tan vivas que me despertaban llorando. Una de ellas fue que algo me sujetaba por los tobillos y me arrastraba hasta los pies de la cama, como si alguien invisible jugara conmigo sin ninguna piedad. Otra vez desperté viendo mis juguetes desaparecer sin que nadie más hubiera entrado a mi cuarto. Aún así, nos quedamos un tiempo más porque el dueño era muy amigo de la familia. De hecho, nos ofreció la casa en venta. Les dijo a mis abuelos que podían vender la suya con calma, y que si necesitaban financiamiento, él les prestaba las escrituras para pedir un préstamo. Era un ofertón, casi un regalo. Pero mi abuela empezó a tener sueños cada vez más raros. Decía que en ellos la seguían sombras largas por los corredores de la casa, que escuchaba su nombre desde el piso de arriba y que sentía un frío en la nuca cada vez que se acercaba a la escalera. Lo peor no eran los sueños, sino la sensación que le quedaba al despertar, como si la casa, silenciosa y enorme, la estuviera observando, esperando. Un día, el dueño volvió a insistir con la venta. Mi abuela, ya inquieta, le preguntó directamente quién había vivido ahí antes. El hombre hizo un esfuerzo por recordar, porque decía que el nombre era extranjero y le costaba pronunciarlo. Entonces buscó entre unos papeles y sacó una foto. Cuando mi abuela la vio, se le borró la sonrisa. La mujer en la fotografía era conocida por su fama de antropóloga, y por los rumores de que también se dedicaba a cosas mucho más oscuras. Políticos, empresarios y gente poderosa supuestamente la consultaban. De inmediato, todo encajó, los accidentes, las pesadillas, el ambiente cargado, los ruidos en las madrugadas. Mi abuela, que tenía un instinto muy afinado, entendió que esa casa no quería que cualquiera entrara y que, de alguna manera, aún pertenecía a la mujer anterior. Decidieron irse sin pensarlo más. Regresaron a su antigua vivienda y, como si alguien hubiera cerrado una llave, todo empezó a mejorar. Ya no hubo accidentes, las noches se volvieron tranquilas y las pesadillas desaparecieron. La casa enorme quedó atrás, como un recuerdo pesado que nadie quería mencionar. Lo extraño es que aquella mansión era un sueño para cualquiera. Tenía una sala que parecía salón de baile, un comedor enorme, un estudio, otra sala con ventanales del piso al techo,
una cocina que podía albergar a toda la familia cocinando a la vez, un patio inmenso, cuarto de servicio, pilas, un rancho con asador y 5 habitaciones gigantes en el segundo piso. Donde yo dormía, mi cuarto era tan grande que parecía 3 en 1. Y aún había un sexto cuarto más arriba, en un tercer nivel. Hasta la cochera servía para 4 carros. Todo eso a un precio irresistible. Pero mi abuela decía que esa casa había sido trabajada. Que alguien la había marcado. Que la razón por la que el dueño no se la vendió a la anterior inquilina era porque él, en el fondo, sabía que había algo raro. Y tenía razón. Porque aunque la casa era preciosa, había algo que no se veía, pero se sentía. Algo que no quería soltar a quienes se quedaran demasiado tiempo. Una pariente de mi esposa llevaba meses consumiéndose sin explicación. Comía apenas un bocado y, aún así, el estómago se le revolvía como si rechazara cualquier alimento. Bajó tanto de peso que parecía una sombra de sí misma, ojerosa, débil, caminando despacio para no marearse. La familia la llevó a distintos médicos en Villavicencio y en pueblos cercanos. Todos le decían lo mismo, no encontraban nada grave. Los exámenes salían normales, como si su cuerpo se negara a demostrar lo que claramente estaba viviendo. Le dieron suplementos, tónicos, hierbas, pero nada funcionaba. Cada día estaba más frágil, como si algo invisible la estuviera apagando por dentro. Una vecina, viendo la desesperación de todos, les habló de un caserío perdido entre la montaña donde, según contaban, una señora ayudaba a quienes cargaban maldades puestas. No era bruja ni curandera famosa, solo una mujer católica que oraba por la gente. A falta de respuestas, decidieron ir. El lugar quedaba lejos, más arriba de un camino lleno de piedras y lodo, con casas dispersas y silencio de esos que pesan en los oídos. La señora los recibió con amabilidad, pero apenas vio a la muchacha, su expresión cambió. No dijo nada al principio, solo pidió agua, una vela y que todos guardaran silencio. Mientras rezaba, la mujer se movía despacio, como si estuviera buscando algo alrededor de la prima, algo que no se veía pero se sentía. Después le dio un líquido oscuro, preparado en el momento, y le dijo que lo tomara sin temor. En cuanto lo bebió, la muchacha empezó a toser. Luego, casi sin pausa, vomitó una sustancia espesa, oscura, con un olor tan penetrante que todos dieron un paso atrás. No era sangre ni comida dañada, parecía barro viejo mezclado con algo que llevaba demasiado tiempo escondido. La señora la cubrió con un paño y, con voz firme, dijo que eso no era natural. Explicó que a la prima le habían dado tierra de cementerio, mezclada en alguna bebida, con la intención de que el cuerpo se debilitara poco a poco hasta dejarla sin fuerzas. La muchacha, aún temblando, recordó un detalle que había ignorado. Unos días antes de enfermar, su suegra le había preparado un jugo especial para animarla. No quiso pensar mal, pero la coincidencia la dejó fría. Lo curioso es que, después de aquella visita, su recuperación fue casi inmediata. No volvió a vomitar, el apetito regresó poco a poco y dejó de sentir ese cansancio que la perseguía desde hacía meses. Era como si el peso que llevaba encima hubiera caído de golpe. Con el tiempo, la familia comprendió que no era solo una enfermedad. Era una sombra ajena, algo que no le pertenecía, y que alguien, por envidia o rencor, había querido dejar dentro de ella. La muchacha nunca señaló a nadie, pero cada vez que recordaba el jugo, su expresión cambiaba. Y desde entonces, es muy cuidadosa con lo que recibe, especialmente si proviene de manos que no le inspiran confianza. La cuñada de mi hermana vivía pared de por medio con ella.
Desde afuera, su casa parecía tan común como cualquiera del barrio, pero quienes cruzaban el umbral sentían de inmediato un peso extraño, una especie de niebla que no se veía, pero que se adhería a la piel. Practicaba un bandismo o una versión retorcida, tenía el interior de la casa repleto de muñecos, cuencos, telas, figuras sin nombre, objetos que parecían vigilar desde todos los rincones. Una amiga de mi otra hermana, que desde niña afirmaba ver lo que otros ignoraban y estaba muy conectada con el mundo espiritual, le leyó las cartas. A medida que barajaba, su rostro se iba endureciendo, perdiendo toda expresión. Al final, sin rodeos ni pausas, le dijo que estaba siendo trabajada, que la envidia de la cuñada se había convertido en algo vivo, algo que la seguía. El motivo era cruel, la cuñada no podía tener hijos. Mi hermana, en cambio, había tenido un niño dulce, de esos que abrazan sin razón. Para la otra mujer, aquello era una herida abierta que nunca terminaba de cicatrizar. Desesperada, se sometió a rituales para quedar embarazada. Lo logró, pero el bebé murió poco después. Según la amiga, era un varón. Tiempo después volvió a intentarlo y dio a luz a una niña que nació el 06 del 6 del 2006. La pequeña no tenía nada perturbador, era incluso encantadora, pero la fecha provocaba un silencio incómodo cada vez que alguien la mencionaba. La amiga aseguró que, desde la pérdida del primer embarazo, la cuñada había buscado un destino para su rabia. Eligió a mi hermana. Y desde entonces, la vida de ella empezó a desmoronarse lentamente, discusiones sin sentido con su esposo, desagües atascados sin explicación, objetos que se dañaban solos, y lo peor. Su hijo cayó enfermo con una fiebre que no cedía, tanto que tuvieron que hospitalizarlo. En una visita, la amiga recorrió la casa siguiendo algo que solo ella podía percibir. A veces cerraba los ojos y murmuraba, acá hay algo, pero no pertenece a esta casa. Al llegar al cuarto de mi sobrino, se detuvo de golpe. Dijo que allí había un peso extraño, como si alguien observara desde afuera. Se acercó a la ventana. Esa ventana daba directamente al patio trasero de la cuñada. Desde allí se veía un pequeño galpón. Pero lo que llamó su atención no fue la estructura, sino un dibujo pintado en la pared, una ventana falsa, con una flor roja en el centro. Una flor colocada de manera exacta para que siempre quedara en línea directa con la ventana de la niño. La amiga retrocedió. Esto es un ataque frontal, dijo. Esa flor roja llama agotamiento y enfermedad. Es como poner un ojo maligno justo donde nadie lo noté. Siguió revisando. En la cocina pidió que miraran los desagües. El agua está retenida por algo, comentó. Cuando mi hermana y su esposo levantaron una rejilla del patio, encontraron un trozo grande de carbón, oscuro como aceite quemado, encajado con tal precisión que era imposible que estuviera allí por accidente. Nadie usaba ese tipo de carbón en la casa. Antes de irse, la amiga advirtió. Observen el patio delantero de ella. Algún día va a poner una maceta nueva. Cuando lo haga, va a enterrar algo ahí, un papel, un nombre, una promesa. Si eso pasa, van a notar que todo vuelve a empeorar. También pidió que plantaran ruda macho en un lado del pasillo y ruda hembra en el otro. Si alguna amanece quemada, sigan alerta, dijo. Significa que todavía están tocando la puerta. Lo hicieron. Durante semanas todo fue calma. Hasta que una mañana la ruda hembra apareció seca, muerta de una manera imposible, como si hubiera ardido desde dentro. La noche anterior estaba verde y fuerte. A partir de entonces, la tensión entre las dos casas se volvió insoportable.
Cada vez que alguien pasaba cerca del galpón de la cuñada, la flor pintada parecía distinta, más vibrante, más profunda, casi reciente. Como si alguien la retocara en silencio. Y lo más inquietante es que nunca supimos cómo terminó todo. La amiga dijo que el daño no era definitivo, pero debía cortarse pronto. Mi hermana hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero la sensación persistió. Desde la casa de al lado alguien observaba, alguien resentía, alguien insistía en permanecer. Y esa presencia, aunque invisible, nunca se disipó del todo. Mi exnovia practicaba brujería de verdad, no de esa de redes sociales. Tenía clientes, rituales, ofrendas, noches enteras donde preferías no preguntar qué estaba haciendo. Yo trataba de mantener cierta distancia, pero una noche me pidió que la acompañara por seguridad. Lo dijo con esa calma rara que usan las personas que ya están acostumbradas a ver cosas que uno no debería ver nunca. Eran casi las 12 cuando llegamos a un cruce olvidado, donde una vía de tren vieja atravesaba una carretera llena de baches y yuyos. No había casa cerca, ni luces, ni perros, nada. Solo el sonido del viento y ese silencio tenso que te obliga a mirar por encima del hombro. Desde que bajamos de la camioneta sentí una presión en el pecho, como si el aire ahí pesara distinto. Ella y su cliente caminaron unos metros hacia la vía, cargando una bolsa llena de cosas que hacían tintinear el metal entre sí. Yo me quedé a distancia, apoyado en la camioneta, haciendo de vigía. Todo parecía normal dentro de lo raro, hasta que escuché un sonido que todavía hoy me recorre la espalda. No fue un grito humano. Fue un rugido, pero salido de una garganta de persona. Una mezcla imposible, profundo, ahogado, como si alguien se estuviera desgarrando por dentro. Y lo peor no fue escucharlo. Lo peor fue que mi ex no gritó. La que gritó fue la clienta. Salté de la camioneta y corrí hacia ellos. Cuando los vi, casi me caigo de la impresión. Mi ex venía hacia mí arrastrando a la mujer, que pataleaba en direcciones diferentes como si el cuerpo quisiera escaparse de su propia piel. La cara le había cambiado, tenía los ojos abiertos de una forma antinatural, la mandíbula rígida, y cada movimiento era espasmódico, torcido, imposible para cualquier persona en su estado normal. Mi ex gritó. Abrí la camioneta. Nos vamos ya. No discutí. La ayudé a subir a la mujer, que seguía convulsionando y sacando sonidos que parecían venir de varias voces al mismo tiempo. Mi ex me dijo, entre jadeos, que manejara hasta una iglesia que quedaba a unos kilómetros. Una capilla que, según ella, dejaban abierta toda la noche por si alguien quería entrar a rezar. Apreté el acelerador como nunca, mientras atrás la clienta se sacudía golpeando los asientos con una fuerza que no parecía humana. En un momento empezó a reír. No era risa de nervios, era una carcajada hueca, rota, como si algo dentro de ella se burlara de nosotros. Cuando llegamos a la capilla, mi ex saltó primero. Abrió la puerta del templo de un empujón y empezó a murmurar frases que yo no había escuchado en mi vida. No eran rezos comunes, eran palabras viejas, duras, como si vinieran de un idioma que ya no existe. Agarró agua bendita del recipiente junto a la entrada y, sin pensarlo, se la echó encima a la clienta. La reacción fue inmediata. La mujer se quedó quieta, totalmente rígida. Luego soltó un aliento largo, profundo, como si hubiera tenido el pecho lleno de humo. Después abrió los ojos de golpe, y volvió a ser ella. Pero estaba pálida, aterrorizada, temblando como si hubiera estado atrapada en una pesadilla durante horas. No recordaba nada.
Solo lloraba y repetía que sentía frío. Después de dejarla en su casa, mi ex se quedó sentada en silencio un rato, mirando la nada. Finalmente me dijo que jamás había visto algo así. Que lo que había ocurrido ahí no era un simple ritual mal hecho. Que algo viejo, algo que no era de este mundo, se había acercado demasiado. Yo no contesté. No podía. Lo que vi esa noche no lo borré nunca más. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una vía abandonada o escucho un grito en la distancia, aunque sea un gato, el cuerpo se me tensa solo. Porque sé que esa noche no imaginé nada. Lo que pasó fue real. Demasiado real. Y cambió por completo la forma en que veo todo lo que no se puede explicar. Y hasta aquí el video de hoy. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, no olvides apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote a Historias de Pasillo y activando la campanita para no perderte los próximos relatos. Si conoces a alguien que disfrute de las historias de terror, compartile este video. Y si alguna vez viviste una experiencia extraña o inexplicable, contala en los comentarios. Quizás aparezca en un próximo episodio. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.